Lautaro Andrade les saluda con María Mercedes Castro aquí en Noticias 7. Hola Lautaro, María Mercedes, un gusto saludarles. Bueno, ministro, quisiéramos entonces conocer la última actualización. ¿Hay incidentes en el país por la decisión del presidente? Bueno, el país está absolutamente tranquilo a nivel nacional, no tenemos ningún incidente. Lo que sí hemos conocido de manera pública a través de redes sociales, algunas activaciones que están llamando a algunos frentes sociales. Nosotros somos muy respetuosos de la, digamos, de las marchas, de la protesta, siempre y cuando esta sea absolutamente pacífica. Así es que hay que llamar a la tranquilidad y a la calma. Lo que acaba de suceder está dentro de la Constitución, por lo tanto, es un tema democrático, está debidamente avalado por la norma y por nuestra ley de leyes. Así es que por eso es que Policía Nacional y Fuerzas Armadas pues estamos garantizando la institucionalidad y vuelvo a repetir que el país camine, avancemos, esto debe ser una cruzada por el Ecuador y sobre todo que el CNE ya en el tiempo previsto que tiene, que son máximo 7 días, pues obviamente llame ya a esta convocatoria de elecciones anticipadas, para lo cual hay un procedimiento que seguir. Esto es inédito, ¿no? Así es que vamos a ver si esos plazos también obviamente son ajustados por el CNE, porque claro, entendemos que es un llamamiento en plazos absolutamente rápidos, pero esa es la ley, hay que cumplirla, está en la Constitución, así que eso creo que no nos llama a mayor discusión. Ministro Zapata, muy buenas tardes. Bueno, garantizando la seguridad y la constitucionalidad en ese sentido, ¿qué acciones se han tomado también, no solo en las calles, en ciertos sectores estratégicos, en las cárceles? ¿Puede contarnos un poco de lo que se ha armado para poder mantener precisamente esa seguridad? Bueno, primero nosotros, después del decreto ejecutivo, pues tuvimos 741, tuvimos que generar un dispositivo en la Asamblea. Sin embargo, hay que explicar a la ciudadanía, el director administrativo o la parte administrativa de la Asamblea lleva el proceso que corresponde. Lo que se ha hecho es reforzar a la escolta legislativa para que obviamente estemos a cargo de la seguridad. Fuerzas Armadas están en los exteriores. No hemos tenido ningún inconveniente. Lo que hemos dicho, poco a poco obviamente se tiene que, a los funcionarios que son de carrera y de planta de la asamblea, pues no existe motivo para no dejarles ingresar. Ellos son funcionarios, no hay la disolución de la función como tal. Se disuelve es esta asamblea, por lo tanto, ellos no tienen ninguna causal para no dejarles ingresar. Ya vamos a dar esas disposiciones se han dado, espero que se vaya cumpliendo sin ningún inconveniente. Y obviamente, como es justo y lógico, los bienes o aquellos materiales que tienen los ex asambleístas a través de una persona de confianza lo pueden ir retirando, en eso no vamos a tener ningún inconveniente. A nivel nacional la policía está activada, nosotros tenemos los interagenciales de inteligencia, no hemos tenido novedades a nivel país y esperemos que el país mantenga esta tranquilidad porque creo que no es el momento de generar, digamos, marchas, ni peor agredir al patrimonio de las ciudades. El país necesita caminar hacia adelante. Esto es un tema constitucional que está previsto en la Constitución, por lo tanto, hay que seguir trabajando para resolver los principales problemas del país. Creo que ese es el mensaje que nosotros nos tenemos que llevar. Ministro, sobre los servidores policiales que resguardaban a los asambleístas y que en este momento ya no se los necesita cumpliendo esas funciones, ¿a dónde van a ser destinados o cuál va a ser la nueva función de ellos? Miren, vamos a aclarar porque a veces se malinterpreta, ¿no? Obviamente, un presidente de la Asamblea tiene un dispositivo por su función. Tenemos que ya no manejar el mismo dispositivo, pero por ejemplo existen asambleístas que tienen un nivel de riesgo que está activo y que está actualizado. Obviamente esos asambleístas por su situación personal, porque no necesariamente es la función la que les generó ese análisis de riesgo, pues ellos tendrán que seguir teniendo la seguridad. Y les decía incluso al mismo presidente de la Asamblea o expresidente de la Asamblea, no podemos retirarle la seguridad al 100%, pero sí a lo mejor dejarle con un funcionario dependiendo de ese análisis de riesgo, pero habrán otros, digamos que por su actividad o por su representación tenían seguridad. Es decir, analizamos cada caso como corresponde, ¿no? Porque tampoco podemos ser irresponsables si algún asambleísta tiene nivel de riesgo alto, dejarle sin seguridad. Eso tampoco lo vamos a hacer. Así es que hago esa aclaración porque parece que algunas declaraciones mías se malinterpretaron, pero lo que sí le digo, si algún funcionario o exfuncionario, perdón, por su condición tenía seguridad, al ya perder esa condición es lógico que se la tiene que retirar. Sin embargo,
Si alguno de ellos tiene análisis de riesgo, eso se lo tiene que respetar. Ministro Zapata, nos referimos como ex asambleístas, asambleístas. Ex asambleístas, porque recuérdese que el decreto ya está notificado y está en firme. Por lo tanto, al generar ese decreto la disolución de la Asamblea Nacional y un pedido al CNE de convocar anticipadamente a elecciones, pues ya perdieron su condición de asambleístas. CONAIE está sesionando una reunión privada, el pronunciamiento lo harán a partir de las 14 horas. ¿Ustedes tienen, ministro, usted tiene información de algún tipo de avanzada, de manifestaciones, como inteligencia, algo que se esté gestando para presentar manifestaciones? Porque claramente esta es una preocupación de todos los ecuatorianos, nos trae pesadillas solamente pensar nuevamente en manifestaciones en las principales calles del país. Mire, María Mercedes, nosotros debemos no olvidar. Yo creo que la memoria no se nos puede borrar este momento de lo que vivimos en junio, lo que vivimos en octubre. Eso no le ha hecho bien al país. Hasta ahora el país no se ha podido recuperar de los golpes económicos que han generado las manifestaciones. Vuelvo a repetir, las manifestaciones están avaladas por la Constitución y la ley siempre y cuando éstas sean pacíficas. Miren la madurez con las que se desarrollaron las manifestaciones por el Día del Trabajo, por el Día de la Mujer, la misma manifestación que convocó la CONAIE, obviamente fue absolutamente pacífica la última ocasión que lo hicieron, así que toda manifestación que tenga ese tinte, créanme que nosotros vamos no solamente a monitorear, sino daremos las seguridades de que se desarrollen sin ningún inconveniente, pero si ya se altera el orden público, pues entenderá que es lógico que la policía tiene que actuar. Cuando el presidente Lasso se pronunció ante el país y anunció la disolución de la Asamblea, lo acompañaba un grupo de ministros y miembros de su gabinete. Usted estaba allí sentado. Quisiéramos conocer, porque sabemos que estuvo muy cerca del primer mandatario, ¿cuándo se tomó la decisión de firmar esta muerte cruzada? Bueno, esta decisión se lo ha venido hablando por mucho tiempo, ¿no? Eso no ha sido ninguna novedad. El presidente lo expresó públicamente. Lo único que él pedía es ir a defender su nombre y defender obviamente la veracidad y la justicia en la Asamblea, y así ocurrió. Así que para nosotros ese decreto se hace efectivo una vez que se da a conocer a la Corte Constitucional y a los órdenes competentes, y a nosotros también se nos da a conocer oficialmente como Policía Nacional y obviamente como Fuerzas Armadas. Ministro, pero ¿cómo fue ese lapso entre la comparecencia del presidente hacia la medianoche, cuando se sabe que tomó ya la decisión de firmar este decreto? ¿Qué pasó en ese momento? Efectivamente, se cumplió lo que el presidente había dicho, que él iba a la Asamblea y después tomar esta decisión. Así es que no hay, al menos ahí no le veo ninguna novedad, ¿no? Eso ya estaba anunciado y es una decisión del presidente que nosotros la respetamos, y como está en norma y en Constitución, pues lo tenemos que defender. Esa es la misión de la Policía Nacional. Es decir, en Carondelet en ese momento, cuando les dijo vamos a firmarlo, ¿hubo un respaldo masivo? ¿Cuál era el ambiente que se sentía en esos momentos? Mire, todo cuando está en norma y está en Constitución tiene que tener un respaldo. En eso sí, creo que el país nos conoce, hemos sido respetuosos de la ley y de la norma, y lo vamos a seguir siendo. Si nosotros hubiésemos analizado que eso no está conforme al orden constituido, pues no lo hubiésemos apoyado, eso está claro, pero en este caso pues es el 148 absolutamente claro, y una de las causales inclusive que ni siquiera necesita obviamente el criterio o alguna, digamos, revisión de la Corte Constitucional, sino está obviamente a juicio del presidente. Es el primer mandatario, así como recuerde usted, hace algunos meses la Asamblea tomó la misma opción que tenía en el artículo 130 y lo hizo efectiva. Los votos no le alcanzaron, pero en este caso es una decisión del primer mandatario, por eso fue elegido, y esas atribuciones son las que él tiene, ¿no? Respetamos siempre los criterios en contrario, hay las instancias, pero esto creo que está absolutamente claro. Ministro Zapata, total respaldo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas a esta decisión de la muerte cruzada. Ya se manifestaron como instituciones obedientes, pero internamente hay un criterio de acompañar al gobierno. Mire, Fuerzas Armadas y Policía dieron dieron ya a conocer un comunicado en donde efectivamente reflejan la condición de estas instituciones, son nobles y sobre todo respetuosas del orden constituido. Así es que ya me limita a mí dar cualquier criterio, porque ya el anuncio se lo hizo a través del jefe del Comando Conjunto, los comandantes de fuerza, el señor comandante general de la Policía. Y vuelvo a insistir, son instituciones que tienen una trayectoria muy larga
y dentro de esa trayectoria especialmente no existe alguna lapsus, digamos, en la historia del país que haya que la policía no haya respetado el orden constituido. Al contrario, somos respetuosos de eso y lo seguiremos siendo. Tenemos 3 meses de este gobierno. En el caso del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, ¿cómo van a tener que reajustarse a que ya no es un plan pensado en 1 año, en 2 años, sino en 90 días? Bueno, son 6 meses, ¿no? Lo que efectivamente ya para entrega de lo que corresponda, si es que no existe una segunda vuelta. Entiendo que lo decía el vicepresidente del CNE, hay algunos vacíos de sentido si es que hay una segunda vuelta por los tiempos y los plazos, que quizás podría aumentar un poco, pero el tiempo que sea, nosotros estaremos aquí al servicio del país como siempre lo hemos hecho. Y el concepto es claro, ¿no? La comunidad siempre tiene la razón, es lo que muchos de la ciudadanía pedía. Y sobre todo lo que teníamos previsto hacer en 2 años, hoy lo tenemos que hacer en 6 meses, sobre todo porque no olvidemos que estas acciones que están pasando o lo que ha vivido en el día no debe descuidarnos de lo que la policía tiene que enfrentar, que es la seguridad y garantizar obviamente que el país vuelva a tener paz y tranquilidad. Y eso requiere inversiones, requiere graduación de policías, capacitación, eso no lo podemos parar, al contrario, tenemos que meterle muchísima más fuerza. Es decir, que en estos momentos una manifestación y de la escala de violencia que hubo hace unos meses sería muy perjudicial para el país, tomando en cuenta lo que nos menciona de la guerra contra el terrorismo. Totalmente, porque la policía tiene que estar 100% concentrada al combate al crimen organizado, al terrorismo, a la minería ilegal, a todos los delitos conexos que el mismo COSEPE los ha declarado como enemigos del Estado, y no quizás desviar atenciones a orden público, que lo podemos evitar. El país necesita caminar. Hoy la decisión la vuelve a tener el pueblo ecuatoriano de cuál quiere que sea su futuro. Por lo tanto, no hay nada más democrático que eso. La decisión está en las manos del pueblo ecuatoriano. Ministro Zapata, muchísimas gracias por su comparecencia, gracias por acompañarnos y estas declaraciones importantes para el país, conocer cuál es la posición del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas y la Policía frente a la situación que se está viviendo. Una buena tarde. Y sobre todo, si me permiten, hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad. Yo creo que el Ecuador necesita eso y hacer una cruzada por el país y salir de los... obviamente con soluciones de lo que el país espera, ¿no? Seguridad sobre todo, que es lo que nos compete. Así que esperemos que esta paz y la cordura y la madurez del pueblo ecuatoriano así lo diga. Vuelvo a repetir una palabra que creo que es clara. La opción y el futuro está en las manos del pueblo ecuatoriano, nada más democrático que eso. Un abrazo. Que así sea, ministro. Muchísimas gracias nuevamente.